¿Qué pasa? ¿Qué piensa el pueblo mexicano que ve a la Coca-Cola como una bebida espiritual y la consume exclusivamente? Pues yo no sé si es espiritual o no, pero es lo único que bebo, ¿eh? Y no es comercial, yo quisiera que me pagara la Coca-Cola. La Coca-Cola es adictiva, no, no lo es. No, no es adictiva. No tiene ningún elemento que provoque adicción. Tiene cafeína, esta no. No puedo tomar cafeína por la tensión. No puedo tomar azúcar por el peso. Esto no tiene ni azúcar ni cafeína. No tiene nada adictivo. Es un buen producto. ¿Por qué no se puede admitir esto? Son los productos más exitosos de la humanidad. Sí ha tenido mucho apoyo. Pero tú puedes apoyar un producto malo con todo el dinero del mundo y fracasar. Coca-Cola lo hizo. Hay una historia, esa historia es maravillosa y algún día hay que contarla. En los años 70, por ahí, sí, debe haber sido en los años 70, Coca-Cola decidió que Pepsi estaba teniendo más éxito que ellos. Pepsi había inventado el reto Pepsi, donde le dabas a la gente una prueba ciegas de Coca y Pepsi, les gustaba más la Pepsi, y esto en Coca-Cola cayó como una bomba, ¿no? Entonces decidieron hacer una nueva formulación, cambiar la Coca-Cola para que se pareciera más a la Pepsi. Hicieron sus estudios de mercado y le dijeron a la gente cuál te gusta más, la Coca nueva o la Coca vieja. Ay, no, la nueva me gusta más. Lo que no hicieron fue decirle a la gente que si les gustaba más la nueva, les quitaban la vieja. Y entonces, de un día para otro, sacaron todas las existencias de Coca-Cola vieja, la actual, la que bebemos ahora, y llenaron el mercado con la nueva Coca-Cola en una operación secreta brutal. Hacen operaciones secretas. Yo estuve alguna vez en una operación secreta de Pepsi-Cola para el mercado de Monterrey, una cosa de locos. ¿Cómo se llevan esas empresas? Porque juegan con mucho dinero. Y el escándalo de la New Coke, si lo buscan hoy en internet, fue gigantesco. Hubo prácticamente motines en los Estados Unidos porque ¿cómo que me quitas aquello que me gustaba tanto? Ya, pero es que esto te gusta más. Ya, pero yo quiero aquello que me gustaba tanto. Tiene lo que siempre les digo a mis amigos nutricionistas, los alimentos y la Coca-Cola y los tacos de carnitas cumplen la misma función. Tiene un valor cultural, emocional, histórico, familiar. Sí. Yo el queso fresco, siempre que pienso en queso fresco, pienso en mi abuela, que era alquimista, le dabas leche y hacía queso fresco en su cocina. Yo decía, wow, mi abuela es mágica. Cuando pruebas algo que te recuerda algo que tomabas de niño, tiene un valor enorme, emocional. Y la Coca-Cola tiene derecho a tenerlo también. El odiar la Coca-Cola porque es estadounidense cae en el antiyanquismo idiota. Cae en el antiyanquismo idiota. Y sí, los mitos de que si es adictiva, que si tiene, te deshace los dientes, miles de cosas, no es cierto, nada de eso es cierto. Tiene un acidulante, claro, tiene un acidulante. El jugo zumo de naranja también, y la leche también, la leche tiene ácido láctico. En fin.